Buenos días, Dios los bendiga. Estamos una vez más en Alfa y Omega Bogotá para nuestra serie. Hoy es el último día de nuestra serie acerca del Espíritu Santo y vamos a hablar del tema de espíritu de temor de Jehová. Hemos estado hablando de algunas de las manifestaciones del Espíritu Santo por medio de diferentes tipos de espíritus que Dios envía para dar una comprensión y para dar cierto tipo de ayudas al pueblo de Dios en cuanto al Espíritu Santo y su manifestación. Hemos estado hablando de cómo Él viene con sabiduría, que es diferente a la sabiduría humana, a través del espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, de poder, el Espíritu Santo como tal. Primero hablamos de Él y después lo fuimos desglosando. Y hoy vamos a hablar del espíritu de temor de Jehová. Y mucha gente dice, bueno, pero temor de Jehová, ¿qué es eso? Yo no quiero tener temor, yo no quiero miedo. ¿Para qué eso me puede ayudar a algo que me enriquezca mi vida? Recuerden que todo lo que el Espíritu Santo tiene es para su conveniencia. Todos los recursos que Dios dejó por medio del Espíritu Santo son para nuestro bienestar. Entonces, la verdad, lo primero que tenemos es que distinguir ese temor, ¿qué significa? Pero primero vamos a ver el libro de Isaías 11:2, donde está el Espíritu, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son espíritus santos, porciones del Espíritu Santo que Dios envía al ser humano, derrama sobre el ser humano para que nosotros podamos ser beneficiados en unas porciones diferentes a solo el Espíritu de Dios. Amén. Entonces vamos a distinguir lo que es esa palabra temor, espíritu de temor, para saber a qué se refiere Dios, cómo es que me va a enviar un espíritu que me aterrorice, algo que me dé miedo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa espíritu de temor de Jehová? Y significa yirá en el hebreo, que quiere decir reverencia o reverenciar. Hoy vamos a estar hablando mucho de lo que es la reverencia. ¿Por qué? Porque lo irreverente es alguien que no tiene temor de Dios. La irreverencia es lo contrario a tener temor de Dios. Y el diablo ha estado gestando una generación de gente irreverente, de gente que no tiene ningún respeto por las canas, de gente que no tiene ningún respeto por la autoridad. ¿Sí? La Escritura dice, hablando de las canas, dice Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Por qué dice esto? Porque la Escritura dice, al anciano se le exhorta como a padre, a la anciana se le exhorta como a madre. Una persona que ha vivido hasta ese nivel de tener canas, el Señor quiere que tú tengas temor de Dios para hablarle con reverencia. ¿Cuántas veces vemos ahora a los jóvenes que están criados de una manera irreverente? Que le hablan a la gente mayor como a ellos les parece, como si son sus amigos del colegio. Esto es no tener temor de Dios, porque esa palabra temor significa reverencia. Les voy a decir una cosa que estaba analizando cuando hacía la palabra. Yo estudié en España, mucho de mi instrucción académica la hice allá. Y a mí me parecía impresionante cómo los españoles tienen muchísimos geriátricos, tienen muchísimas casas para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque la madre, sobre todo, cría a ese niño irreverente. Ella lo cría dejando que él diga todo lo que quiere, que él opine como quiere, sin respeto. Cuando son adultos, los padres, ellos los meten en un geriátrico. No quieren tener nada que ver con la vejez. Son absolutamente irreverentes. Y esto, dice la Escritura, que serás reverente con los ancianos y esto será temor de Dios. Y ahora entendemos por qué. Porque la palabra yirá significa reverencia. Entonces, una persona irreverente es una persona sin temor de Dios. No es miedo, no es espanto, no es terror, es reverencia. Esa palabra de espíritu de temor de Jehová. Ahora, esto lo distingue claramente del demonio de temor. El espíritu de temor es un demonio, que es como una contrafigura del espíritu de temor de Jehová. Es un demonio que viene a aterrorizarte, a espantarte, a producir parálisis.
¿ok? Y viene de una etimología completamente diferente, de la palabra griega que significa phobos, que quiere decir alarma, susto, y la mitología griega personificaba el terror y el espanto por medio de esta palabra. De ahí viene la palabra fobia, es un derivado de phobos. Y fobia es tener un terror, incluso los psiquiatras tienen que tratar la fobia porque se vuelven enfermedades mentales. Esto es completamente diferente. Y es bien curioso que una persona irreverente es una persona muchas veces que tiene temor. Pero la persona con temor de Dios, que es algo bueno, algo santo, es una persona reverente, es una persona que respeta. Entonces vemos que no es lo mismo el espíritu de temor que el espíritu de temor de Jehová. Vamos a Deuteronomio 13:4. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces cuando el Señor me dice que yo debo estar delante de Dios temiendo, ¿significa teniendo miedo de Dios? ¿Significa teniendo terror de Dios? ¿De que Dios es un Dios que me va a partir por la mitad con un rayo? Como a veces nos han hecho creer, que si peco Dios es un Dios castigador, enfurecido, que me va a maldecir. Esto es lo que el diablo ha hecho creer a la sociedad. Por eso mucha gente no se acerca a Dios. Y por eso me reía tras cámara, porque publicamos el título, Espíritu de temor de Jehová, y la gente no vino. Muchos no vinieron por eso, porque a veces el desconocimiento hace ver como que esto es algo feo, algo que me va a subyugar. ¿Cómo es que Dios quiere que yo esté delante de él con temor? Pero no es un temor para miedo, y ya van a ver lo valiosísimo que es el espíritu de temor de Jehová. Les voy a adelantar una cosa. Este es el espíritu, o esta es la porción del Espíritu de Dios que te da la capacidad sobrenatural de cumplir la Escritura. Usted no puede ser malo. La capacidad sobrenatural. Recuerden que cuando hablamos espíritu de, estamos hablando de un don del Espíritu Santo, estamos hablando de una capacidad sobrenatural que viene hacia mí o es derramada sobre mí y me da unas capacidades naturales que yo no tengo. Porque voluntariamente es difícil cumplir la palabra de Dios. Voluntariamente es difícil porque tenemos una naturaleza de pecado, una naturaleza rebelde, una naturaleza que está inclinada a lo malo. O sea, para poder cumplir la palabra de Dios necesitamos ayuda. Y es de todo el Espíritu Santo, la porción que logra esto en mí es el espíritu de temor de Jehová. Entonces el Señor dice que Él quiere que estemos delante de Él con temor, significa con reverencia. Y dice cumpliendo los mandamientos. Entonces, el espíritu de temor de Jehová es la capacidad sobrenatural, el don de Dios para poder cumplir los mandamientos. Si yo no conozco los mandamientos, yo no los puedo cumplir. ¿Usted sabe por qué hay gente que hace todo lo que quiere? Porque no conoce la palabra de Dios, porque no conoce la ley de Dios. Entonces dice la Escritura que los gentiles andan sin ley. Porque uno cuando no conoce la palabra de Dios, ¿qué voy a cumplir si yo no sé que esto es bueno o que esto es malo? Puedo ir a un brujo, me puedo leer las cartas, puedo consultar el horóscopo, ¿está bien, está mal? No lo sé, porque nadie me lo ha explicado. Entonces, el temor de Jehová viene cuando viene la ley. La ley, dice la Escritura, ella convierte el alma. La ley convierte el alma y hace sabio al sencillo, al simple, al que anda por ahí sin entendimiento. La palabra de Dios lo vuelve sabio porque te da instrucción. Entonces vamos a ver lo que dice Éxodo 20, del 19 al 20. Cuando Moisés está recibiendo la ley, los mandamientos, el pueblo está asustado porque dice que había estruendos mientras Moisés está recibiendo esto, y el capítulo se llama El terror del pueblo. Miren lo que dice. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
Y Moisés respondió al pueblo: no temas, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces aquí están, en este capítulo están los dos géneros de temor. No entiendo, Moisés, que no tenga temor, pero que venga el temor de Dios, que para que le tema a Dios, pero que no tenga temor. ¿Qué significa esto? Aquí en este verso están exactamente el phobos y la reverencia de la que hablamos en las dos definiciones. ¿Por qué? Porque él me está diciendo, ellos dicen, nosotros no queremos hablar con Dios, habla tú y tú nos cuentas lo que Dios diga. Pero cuando vieron ese humo y todo ese destello de manifestación espiritual, los asustó. Yo digo, no, habla tú con ellos y dinos a nosotros lo que Él te diga. Porque tú eres como de carne y hueso y nos sentimos seguros hablando contigo, pero no queremos nada de esas cosas como espiritistas que están pasando por allá arriba en ese monte. Y Moisés le dice lo siguiente. Moisés respondió al pueblo: no temas. No temas, ¿qué tipo de temor es? El temor demoníaco, el que viene de phobos, el que es para espanto, para terror, porque ellos tenían miedo. No tenían temor de Dios porque no había venido la ley. Lo que estaban era espantados con el miedo humano, el miedo demoníaco. Entonces le dice: no temas, porque para probaros vino Dios, para que su temor, es diferente al que ellos tenían, su temor, el temor de Jehová, esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, lo que estaba viniendo sobre el pueblo era un temor que les iba a dar la capacidad de no pecar. Les iba a dar la capacidad sobrenatural de que cuando fuesen a inclinarse al mal, ese espíritu, que es una porción del Espíritu Santo, viene a tu conciencia y te dice: mira, yo creo que no debes hablarle así a esa persona. Yo creo que no deberías hacer eso. Devuelve esos 2,000 pesos que te dieron de más en el supermercado. Creo que a la cajera le van a hacer falta cuando cierre su cuenta de la caja. Ay, Dios me bendijo, la cajera se equivocó, me dieron 20,000 de más. Eso no es tener temor de Dios. El temor de Dios, cuando está dentro de ti, no solamente te va a hacer sabio. Ya ustedes vieron en la palabra de la sabiduría que la sabiduría es la riqueza de todo. Toda la riqueza está en la sabiduría. ¿Cómo hago las cosas? Si Dios te da sabiduría, puedes incluso enriquecerte, porque vale más que las piedras preciosas. Pero el temor de Dios es lo que precede a la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Entonces, cuando yo dejo de hacer lo malo, porque hay algo dentro de mí que crea una conciencia de pecado, eso me produce un bienestar. Entonces, Moisés lo que le está diciendo es: para que ese temor de Dios venga y no peques, para que puedas distinguir lo que está bien de lo que está mal, y este espíritu dentro de ti te ayude a cumplir la palabra de Dios. Y es a veces cuando ya comenzamos a conocer más al Señor, vamos a hacer algo que usualmente hacíamos siempre y esa conciencia te dice: mira, esto no está bien. Creo que eso deberías dejarlo. O no deberías hablar más con esta persona. No por religiosidad, sino porque te das cuenta que hay ciertas cosas que son demoníacas o que a veces no se sienten bien, o que te está inclinando ese amigo a lo malo y tú estás tratando de luchar, o que no sé, tú te casaste y esa novia que nunca se olvidó de ti, a veces te dice: hola, ¿cómo estás? Y tú sabes que no está bien. Y ese temor de Dios se apodera de tu corazón y te dice: no le respondas más. Deja eso. Esa es la capacidad sobrenatural que viene a nosotros para ayudarnos a avanzar. Porque el otro temor te paraliza. El demoníaco quiere que tú caigas en todo lo malo. Pero el temor de Dios viene para ayudarte. Entonces no es igual. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobra ánimo, y no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El demonio quiere que tú tengas miedo, que tú vivas paralizado, pero el Señor dice aquí: ten ánimo, yo voy contigo, no tengas miedo. Entonces hay mucha gente que no entiende el concepto de temor de Dios, porque no entiendo, si el mismo Dios me está diciendo no tengas miedo, no tengas temor, ¿cómo es que va a enviarme un espíritu de temor de Jehová? ¿Qué es eso? ¿Para que me aterrorice? No, para ayudarte. El temor de Dios lo que va a hacer es evitar que peques. Amén.
La condición del ser humano sin Dios es una condición absolutamente sin temor de Dios. Gente que uno dice, ¿cómo pudo llegar a hacer esto? ¿Cómo pudo llegar de esa manera tan mala? Es porque no tiene conciencia de la ley, del pecado, no tiene temor de Dios. Miren lo que dice Romanos 3 del 10 al 12. Dice, no hay justo ni a un uno, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, antes de que venga el poder sobrenatural de Dios a nuestra vida, esta es la condición del ser humano. Todos. No el mojigato que ora, el monaguillo que se sabe en la Biblia, que dice yo soy bueno, yo ayudo a los pobres, yo entrego comida los fines de semana. No, Señor. La Escritura dice, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie. ¿Hasta qué? Hasta que venga la gracia sobre ti, hasta que venga el perdón sobre ti, hasta que conozcas la palabra de Dios y ella comience a hacer una obra en ti. Pero antes de eso, la condición del mundo es, no hay ni siquiera uno. Y el verso continúa diciendo, Romanos 3 del 18 al 19, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todos los que dicen la ley, los que dicen a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo deje el juicio de Dios. Porque las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé qué es pecado y qué no, hasta que no venga la ley. Lo mismo que pasó en Éxodo, lo que acabo de leer. Cuando viene la ley, es donde va a venir el conocimiento del pecado y es donde se va a activar el temor de Dios. Hoy me enteré que, por ejemplo, prestar dinero a intereses es pecado. Que la Biblia lo llama usura. Que yo le puedo llamar negocio o yo lo puedo llamar prestamista, pero el Señor los llama logreros, que es un sinónimo de prestamista, y dice que para ellos hay una condenación. Esto no es un negocio, es una cosa demoníaca que ata las finanzas de la gente. Y eso es como darle un ejemplo de algo que parece bueno, que es socialmente aceptado, pero que me destruye mi dinero, mis finanzas, mis arcas, me las vacía. Entonces, hoy me enteré que esto está mal. Y entonces dice, por medio del conocimiento de la ley viene el pecado, vengo a entender. Y automáticamente cuando eso pasa, dejo de hacerlo. Porque digo, ok, está mal. Entonces Dios, dice Dios hablando, yo soy el que doy el poder sobrenatural para hacer las riquezas. Si tú dejas de hacer lo malo, Dios te va a dar una capacidad sobrenatural que está en el reino de los cielos para hacer dinero, para hacer riqueza. Pero esto no va a pasar hasta que no sueltes lo que estás haciendo mal. Porque o tengo temor de Dios o tengo temor demoníaco de miedo. Ellos dos no pueden estar juntos. Igual, si yo estoy usando el sistema financiero de las tinieblas para producir, y esto es como un ejemplo, el sistema del reino de los cielos no se activa. Porque no pueden coexistir. O sirves a un señor o sirves al otro. Entonces, cuando yo comprendo porciones de la Escritura de cosas que están mal, es donde el temor de Dios se activa en mí para ayudarme a cumplir esa palabra. Miren lo importante que es el espíritu de temor de Jehová. No es una cosa religiosa que me subyuga. Es algo que me ayuda a no caer en lo que está mal. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, recuerden que toda la riqueza del reino de los cielos, cuando vimos el espíritu de sabiduría, está contenida en la sabiduría. La sabiduría es todo el recurso espiritual para hacer todas las cosas. Pero esa sabiduría tiene un principio, dice, el principio de la sabiduría es, pónganle a eso 2 puntos, el temor de Jehová. Entonces no puedo acceder a la sabiduría si no tengo temor de Dios, porque recuerden, cuando hablamos del espíritu de sabiduría, decíamos que una persona sabia es una persona que puede poner por obra el conocimiento. Y yo les daba como una fórmula matemática que decía, sabiduría es igual a la cantidad de conocimiento que puedo poner por obra. Que yo sepa muchas cosas y no las haga, no soy sabio, soy un tonto. Porque dice la Escritura que el insensato oye y no pone por obra.
Entonces, cuando yo aprendo cosas buenas y las pongo por obra, soy un sabio. Entonces, ¿cómo hago para que esa sabiduría la pueda poner por obra? Es el espíritu de temor de Jehová el que me ayuda. ¿Usted ha escuchado alguna vez esos médicos que dicen, tome este medicamento, calcio, por ejemplo, pero tiene que tomar también zinc para que lo active? Algo como eso, o sea, esas cosas, esos minerales que se activan unos con otros. Pues lo mismo pasa con el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es el que activa la sabiduría. Puedo ser sabio, pero si no activo esa sabiduría con temor de Jehová, no me sirve de nada. Me vuelvo un insensato. Porque el Señor habla y dice, el insensato es el que oye y se le viene la casa abajo porque no puso por obra. Incluso el mismo verso de Proverbios 1:7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que no les gusta porque son unos rebeldes. Son personas que quieren vivir sin ley, pero cuando les viene el que la casa se le viene abajo, ahí sí llaman a Dios. Pero tantas cosas se pudieron haber evitado si conocieran la palabra de Dios para ponerla por obra y esté el resguardo de Dios en tu vida. Que Él proteja todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces debe ser agradable a Dios. ¿Para qué? Para que eso tenga como el sello de garantía del cielo. Si tú haces algo conforme a la voluntad de Dios, dice la Escritura, tienes la seguridad de que Dios está en eso. Y entonces el espíritu de temor de Jehová viene para evitar que la pasión humana se desenfrene. Si alguien te hace daño, lo normal, la carne, el instinto humano es vengarse, es defenderse. Eso es lo normal. Para eso no necesitamos ser cristianos, ni conocer a Dios, ni nada. Porque esa es la naturaleza humana. Pero el temor de Dios te recuerda cosas como, mía es la venganza, yo pagaré. No pagues mal por mal, sino vence el mal con el bien. Esos versos, cuando están en tu corazón y vienen ante la reacción, tú depones la ofensa. Tú dejas pasar la ofensa. Eso es temor de Dios. La capacidad del Espíritu Santo sobrenatural que te hace desistir de lo malo es el temor de Dios. Tú dices, bueno, me colmaste la paciencia y podría hacer esto. Pero no lo voy a hacer. No porque tú no lo merezcas o porque no me hayas hecho sentir que me quiero vengar, sino porque Dios dice que no lo haga. Entonces, por eso cuando una persona vive sin límites, sin freno, una boca que no tiene freno, que insulta, que vive en ira, que es cuando se siente brava o molesto, grita e insulta, es una persona sin temor de Dios porque no tiene un freno. Porque todos tenemos pasiones humanas y estamos sujetos a la ira, a la rabia, a los celos, a cualquier otra pasión humana. Pero es el temor de Dios el que te dice, calma, deja que Dios obre en esa situación. Tú también has pecado. Déjale eso a Dios. Dios te ha perdonado 1000 veces a ti. Perdónale la ofensa. Esa capacidad sobrenatural es el temor de Dios. Cuando vuelva a venir algún día a tu cabeza el freno espiritual, quiero que sepas que es el Espíritu Santo, por medio del espíritu de temor de Jehová, el que está haciendo eso en ti. El que te está diciendo, no hagas eso, no te defiendas, no maltrates, no humilles. Cuando uno está molesto y alguien te desprecia, el sentimiento de estar humillado es despreciar al otro. Eso es lo normal. Ay, tú no sabes nada. Mira, yo sé por qué. Y el Señor dice, no, deja que yo te exalte. El que se humilla es exaltado. El que se humilla delante de la presencia del Señor es exaltado. Deja que Él piense lo que quiera. Sí, sobre todo cuando estamos en condición de inferioridad. Bíblicamente hablando, ser viuda, huérfano, extranjero, son condiciones de inferioridad. Son condiciones donde las personas son muy vejadas. Por eso Dios a ellos los protege diferente. Porque es difícil estar en estas 3 categorías. Entonces Dios los protege. Si tú te vengas, porque te sientes humillado, el Señor no hace nada por ti. Pero si tú le dejas eso a Dios por medio del temor de Dios, porque miren lo que dice la Escritura, en la ira del hombre, es decir, en la ira del ser humano, no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios viene cuando tú, por temor de Dios, dices, no me voy a defender. Y podemos a veces pasar por bobos. O sea, ¿qué persona? Mira, pero ¿por qué tú no le dijiste nada? ¿Pero por qué no te defendiste? Mira, yo también tengo una lengua. Yo pude haberlo hecho. No lo hice, aunque a ti no te parezca bien, por temor de Dios.
No lo hice no porque soy una tonta o porque soy un tonto, sino porque el temor de Dios me frenó. Porque el mundo no entiende eso. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Otra vez, no solo Proverbios 1:7, sino 9:10 dice, es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No importa cuántos títulos tengas, si tú no tienes temor de Dios, no eres sabio. Porque el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión, en tu propia prudencia. Y hay cosas en las que podemos tener cierta comprensión porque hemos estudiado, porque tenemos cierta experiencia en algo, pero no lo sabemos todo. Sabemos esa porción pequeña de algo. Somos expertos en eso. Pero sabio es el que tiene conocimiento de la palabra de Dios y tiene temor de Dios para ponerla por obra. Y a veces estamos envanecidos con nada. Ningún conocimiento humano nos puede dar sabiduría, salvo el conocimiento de Dios, gobernado por el temor de Dios. Necesitamos este don porque la iniquidad, que es el pecado heredado, está todo el tiempo intentando que nosotros caigamos en lo malo. La iniquidad es una inclinación demoníaca que está en nuestro ADN, en nuestra sangre, por nuestros ancestros, que nos quiere llevar a lo malo, que nos quiere inclinar. Es como, tú dices, pero el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una fuerza dentro de mí interna que me lleva a hacer lo que no quiero, que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. Y en la mente uno dice, esto está mal, pero el cuerpo te lleva. Esa es la iniquidad. Entonces miren lo que dice aquí Job 4:6. Dice, la iniquidad del impío le dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, haz lo que te dé la gana. Eso no existe. Si yo creo que Dios no existe, imagínense todas las cosas que haría. En estos días, unos ex compañeros de unos amigos del derecho penal con los que solía ejercer, me mandaron una foto de esas que ponen en Instagram, como para reírse conmigo. Y la foto decía, ¿qué te impide ser tú mismo? Y el paciente que está en una cosa psiquiátrica dice, el Código Penal. ¿Por qué? Porque donde yo pudiera hacer todo lo que quiero, mataría, bueno, haría desastre. Pero porque el Código Penal existe, pues yo me comporto. Eso me mandaron hijos de risa. Pero yo lo llevaba a esta enseñanza. ¿Qué te impide que la pasión humana haga lo que quiera? El temor de Dios. Porque el temor de Dios hace que yo tenga sometida mis pasiones. Tener temor de Dios es ser sabio. Y el Señor eso lo recompensa. Lo recompensa muchísimo, aunque el mundo no lo entienda. Pero la iniquidad le dice al corazón humano, véngate, quítale, Dios no existe, no des nada, haz lo que tú quieras. Bueno, no importa, respóndele a esta, a la otra, o sea, cosas que son de iniquidad. Por eso tú tienes que llevar ese corazón, mira corazón, obedece al Señor. Tú tienes que obligarlo. Al alma. Alma mía, sométete. Alma mía, obedece al Señor, porque le conviene esa alma. Porque el diablo lo que quiere es llevarte al pecado. Ustedes saben que cuando hay pecado entra el temor demoníaco. Porque Adán dice, la primera mención del espíritu de temor está en el libro de Génesis, cuando él dice, tuve miedo y me escondí. Y ahí el Señor le dijo, pecaste, Adán, ¿verdad? Lo que te dije que no hiciera y lo hiciste. El conocimiento del pecado también produce temor demoníaco. El pecado, la desobediencia es lo que trae el miedo a tu vida. O sea, o tengo el área gobernada por el temor de Dios o tengo el área bajo el miedo, que es un demonio. Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Soy inteligente porque sé multiplicar, porque sé dividir, porque sé matrices. Mira, no. Dice aquí, apartarse del mal es la inteligencia. Y el temor de Dios es la sabiduría. Soy sabio cuando por medio del temor de Dios dejo de hacer lo malo y soy inteligente cuando me aparto de lo malo. La nueva versión internacional, en ese mismo verso de Job 28:28, dice, y dijo a los mortales, temed al Señor,
Eso es sabiduría, apartarse del mal, eso es inteligencia. Entonces, ¿qué me da el temor de Dios? Me da discernimiento para entender lo bueno y lo malo y apartarme de eso. Proverbios 2 del 4 al 5 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mucha gente buscando cómo hacer dinero. ¿Cómo hago plata, Señor? ¿Cómo produzco? Y Él dice, si en vez de dedicarte a buscar eso, me buscaras a mí, que yo soy el que tengo todo y yo te voy a enseñar, entonces de ahí vas a sacar muchas cosas. Si como a la plata me buscares a mí, en vez de buscar la plata, búscame a mí, que yo soy el que tengo las llaves de los graneros, para que tú seas bendecido. El conocimiento del Señor, con el temor de Dios que me hace ponerlo por obra, empezar a ser íntegro en todos los procesos que hago, ser justo, ser íntegro en el manejo del dinero, en el manejo de las cosas. Eso es tener temor de Dios, ser sabio y por ende te va a dar riqueza. Lo vamos a ver y ustedes lo vieron en el espíritu de sabiduría, como todo lo que tiene que ver con la riqueza se maneja por medio de la sabiduría. Y la gente no sabe, eso es finanzas bíblicas. Y fue Dios quien las creó. No los cursos de finanzas que hay en el mundo. Todo sale de la escritura, lo hemos visto siempre. Vamos a leer aquí un momento este salmo completo, que es el 112:1. El salmo se llama Prosperidad del que teme a Jehová. Entonces eso quiere decir que hay una ganancia, una remuneración para el que teme a Dios. El bobo que no hace lo que puede por temor de un Dios invisible, que para muchos no existe, ese tiene una ganancia. Y lo digo irónicamente porque el mundo habla así. Bueno, tú dejas de hacer esto, porque le dan a esos pastores plata, porque hacen esto, porque hacen aquello, pero o sea, no entiende la gente por qué hacemos lo que hacemos. Pero hay un salmo entero que dice que hay una prosperidad para los que temen a Dios. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ya por ahí empezamos, bienaventurado significa doblemente bendecido. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo el hombre de bien que tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón y no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte y da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Ellos no entienden, esto les produce rabia. Crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Esto viene para los que tienen temor de Dios. Y otros les molesta que nosotros tengamos temor de Dios. Para otros esto es algo absurdo. Para otros esto es algo que no tiene sentido. Pero cuando empieza alguien a prosperar, porque la escritura comienza a cumplirse, porque esa persona se alineó a los principios bíblicos, entonces el Señor dice, los impíos van a ver esto. Porque es algo que ellos pueden notar. El temor de Dios hace otra cosa en tu corazón. Te lleva a aborrecer lo malo. Cuando tú entiendes que algo es pecado, el espíritu de temor de Jehová comienza a producir un aborrecimiento dentro de ti hacia eso. Y algo a veces que te parecía genial y lo hacías y lo disfrutabas, comienzas a rechazarlo, a aborrecerlo. Todo lo que sea pecado para ti, lo que desagrade a Dios, comienza a ser abominable. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia,
el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el proverbista. ¿Por qué? Porque ahí quiero que sepan que esta combinación de soberbia y arrogancia es algo que hace a una persona detestable. Donde llega alguien que es soberbio, arrogante, el que es espiritual lo aborrece. Es una persona engreída, una persona arrogante que solo habla de sí mismo, de sus logros, que solamente habla de su superioridad. Eso es algo que el ser humano que tiene temor de Dios, aunque quiera tratarlo bien porque hay que amar al prójimo, se siente incómodo y son rechazados. Y ellos hacen esto para ser integrados, para ser aceptados con sus logros como un pavo real, los extienden para ser aceptados y al contrario, el espiritual que tiene temor de Dios lo aborrece este tipo de personalidad. El Salmo 147:11 dice, alabanza por el favor de Dios. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios se complace en el que tiene temor de Dios. Cada vez que usted deja de hacer algo que quería hacer, por temor de Dios no lo hace, el Señor dice, te voy a ayudar, te voy a bendecir. Como si fueran esas estrellitas de oro que en los videojuegos van acumulando. Sí, porque el Señor dice, estás acumulando bendición, porque yo sé tu naturaleza, yo sé que tú habrías querido defenderte o hacer algo, pero Él dice, me complazco de ver como por mí tú dejas de hacer lo que no está bien. Salmo 25:12. Este salmo se llama implorando dirección. Mucha gente quiere saber qué hacer con su vida. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? ¿No? ¿Cómo es esta dirección? Pero Dios solo le da dirección a los que tienen temor de Dios. El que no tiene temor de Dios anda en su propia prudencia, en lo que él considera que está bien. Dice el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? A él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, donde hay temor de Dios, el Señor dice, como un niño, porque recuerden que temor significa reverencia. Si usted tiene un niño obediente, usted lo lleva a todos lados y le dice, papi, se me sienta ahí. Él se sienta, no pide, no exige, no es grosero, uno lo lleva a todos lados. Así es Dios. Como un hijo reverente, Él lo puede educar, lo puede conducir, lo puede enseñar, lo puede guiar, pero una persona irreverente, no. Y recuerden que cuando Jesucristo estaba orando, dice la Escritura en el libro de Hebreos, que con temor reverente clamó al que lo podía librar de la muerte, a Dios. Jesucristo clamó con temor reverente, con temor de Dios. O sea, Él quería no ir a la cruz por la pasión humana, era duro que lo masacraran ahí. Clamó al Padre con temor reverente, viendo si había una posibilidad de no ir. Y aún así, el temor de Dios es el que lo hace ir. Porque el temor de Dios es la reverencia del cumplimiento de lo que el Padre te ha pedido. Tú dices, bueno, Señor, aunque es dolorosísimo imaginar que te van a masacrar en pocos minutos, solo de pensar en eso, dice la Escritura que sudaba sangre de la agonía que tenía de pensar en eso. Pero el temor de Dios te lleva a un cumplimiento, aún por encima de tu placer y aún por encima de tu entendimiento. Hay cosas que uno no entiende. Literalmente cuando somos conducidos por Dios hay cosas que no entendemos, de las que no estamos de acuerdo, que en la parte humana no tiene sentido, pero si tú lo haces va a haber una recompensa, siempre va a haber una recompensa para el que tiene temor de Dios y una de ellas es ser guiado en ese camino porque es un camino que te va a convenir. Miren lo que dice Proverbios 22:4, dice riqueza, otra vez la riqueza está presente en la enseñanza, honra y vida son las remuneraciones de una combinación aquí, de la humildad y del temor de Jehová. Una persona humilde que además tiene temor de Dios, siempre va a tener riqueza, honra, que es lo que el soberbio quiere, y va a tener vida. Es algo que nos conviene. Entonces, ese espíritu de temor de Jehová lo que va es a llevarme al cumplimiento de todas estas promesas. Es bueno. Es algo que tenemos que clamar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado una oración clamando porque venga sobre ti el espíritu de temor de Jehová? Dígame dónde usted ve eso. Porque no tenemos, yo no voy a pedir eso. Yo voy a pedir otras cosas. Pero eso no. Pero eso
es algo poderosísimo en el mundo espiritual. Por eso dentro de todos los espíritus que podíamos elegir para esta serie, uno de esos es el espíritu de temor de Jehová, porque Él es el que me va a llevar al cumplimiento. Pero recuerden que la palabra clave es la palabra reverencia. Y quiero leerles acá un pasaje, un pequeño pasaje. ¿Recuerdan cuando Jesucristo está, después de la crucifixión, está en la cruz y tiene 2 ladrones al lado, ¿verdad? 2 malhechores, dice la Escritura. Pues miren esto. Uno de ellos dice que los romanos, se burlaban y estaban ahí, le decían, si tú eres el rey, sálvate a ti mismo. Y le pusieron un título escrito en palabras griegas que decía, este es el rey de los judíos, aquí en la cabeza. Y uno de los malhechores que estaba colgado, dice la Escritura en Lucas 23, dice, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Además, ¿no? Y respondió el otro que está ahí, el otro malhechor, el otro ladrón que está mirando que le está diciendo esto a Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y le respondió el otro y le reprendió diciendo, dice la palabra, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. O sea, ¿hasta dónde vas a ser tan irreverente que tú le vas a hablar al Hijo de Dios así? Y hay muchísima gente así. Y uno se da cuenta automáticamente cuando uno oye hablar a una persona. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona irreverente te habla, tú te das cuenta automáticamente. Miren, le voy a decir cómo son las características. Número 1, así le habla a los ancianos. Los tutea, les habla como que son sus vecinitos. A la autoridad, al papá, a la mamá, a los pastores, a quien sea que sea, todo lo que sea autoridad, no respeta. Es como, yo lo llamo unos igualados. Porque es como que yo me quiero igualar, porque aquí no hay rango. Y el Señor dice, al que respeto, respeto. Y este malhechor, que es un ladrón, no tiene conocimiento de Dios, le está diciendo al otro, viendo cómo le habla a Jesús. ¿Sabe por qué son unos delincuentes? Quiere que les diga a la gente presa porque está presa. Se los he explicado antes. Los privados de libertad están ahí porque en un momento se rebelaron contra la autoridad. Desde pequeños no fueron reprendidos en la reverencia de la autoridad, hasta que llegó un momento que transgredieron la norma penal y terminaron presos. Entonces, si usted a un niño no lo enseña a respetar la autoridad, le estás maldiciendo su vida. Si tú lo dejas opinar en todo lo que quiere de una manera irreverente, meterse en las conversaciones de los adultos, cuando sea grande va a tener el niño problema o la niña problema, que no se le somete al jefe, ni al profesor de la universidad, y todo el mundo está diseñado en leyes y en autoridad. Donde usted vaya hay una autoridad, en el colegio, en la universidad, en la calle, en los fiscales de tránsito, en la parte bíblica, religiosa, en todos lados hay rangos de autoridad que están establecidos por Dios. Entonces la persona irreverente es capaz incluso de tener al mismo Dios al lado y decirle, bueno, sálvate y sálvanos a nosotros también. Perdóname, él cree que le está hablando a quién. Y el otro le dice, pero aún estando en la condenación, listo, estás en la condenación. ¿Por qué? Porque ya te vas a ir al infierno. No tienes temor de Dios para hablarle al Hijo de Dios así. Y miren lo que pasó después. Dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos. Le está diciendo el ladrón al otro. O sea, primero no respeta y segundo, mira, nosotros nos merecemos estar aquí en la cruz. Miren el discernimiento que tenía este hombre. Dice, pero él no hizo nada malo. Y después le dice, y Jesús está escuchando, que ellos dos se están peleando entre ellos. Y Jesús está ahí escuchando sin hablar. Y Jesús dijo, él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él de una vez, ¿qué hizo? Puso a Jesús en autoridad. Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Tuvo revelación de una vez. Y eso lo puede llamar el colombiano lambón. ¿Qué lambón? Porque no sé cómo traducirlo de otra manera. Lo he escuchado aquí que dicen así. Ay, no sé, ¿cómo dirían en otra palabra? No sé, adulador, pero adulador no es lo mismo que reverencia, ¿ok? Él de una vez le dice, le pide ayuda y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo está reconociendo rey, está reconociendo que él va a venir en un reino. De una vez se puso a sus pies. Y Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la raya, ya casi a punto de irse al infierno, recibió salvación. Pero ¿quieren que les diga algo? No hay registro de que el Señor le hablara al otro.
¿Y sabes qué pasa? Te lo voy a decir como autoridad, porque toda mi vida académica, secular, siempre he estado en autoridad. Cuando dirigí el tribunal disciplinario en la universidad, cuando uno ve a una persona irreverente, uno la ignora. No la toma en cuenta. La autoridad no se va a poner a discutir con él o con ella. Jesús no lo hizo. Jesús simplemente está ahí. Sí, porque, ojo, el irreverente puede ver que tú estás caído y olvidarse dónde va cada quien. Y Jesús está siendo crucificado, burlado. Puede ser que dijera, mira, no era ningún hijo de Dios, porque los propios romanos están diciendo, sálvate, haz algo. Pero sí lo era. Tenía la autoridad, aunque, y eso lo digo, ¿por qué? Porque puede ser que tú tengas un padre, una madre que esté enferma, no tenga dinero, no tenga instrucción académica, y tú puedes ser el grandioso, pero no se te olvide que ella es la mamá y este es el papá. Aunque ellos estén enfermos, aunque no tengan dinero, no se te olvide cuando Dios pone a alguien en autoridad, la pone ahí, aunque la autoridad tú no la veas bien, aunque a ti no te parezca bien, si Dios lo puso, dice, no hay autoridad sino dada por Dios y los establecidos por Él. Y el que afrenta la autoridad, afrenta al que lo puso, es decir, a Dios. Y las consecuencias, por eso el malhechor le dice, aún estando en la condenación, o sea, la condenación la vas a recibir eres tú, la autoridad siempre va a estar ahí. Entonces, Jesús lo que hizo fue ignorar al otro, pero a este, que de una vez fue reverente con Cristo, Él le dijo, hoy mismo vas a estar en el paraíso. Recibió salvación, vida eterna. El otro no. El otro no me pregunten dónde está, porque no tengo ni idea. Yo sé que este está en el paraíso, porque Cristo dijo, pero el otro no. Y eso pasa cuando uno va a tomar a alguien en cuenta para una tarea, para un trabajo, tú analizas el carácter de esa persona, porque los irreverentes son traidores. Tienen un corazón de traición, como Absalón. Tienen un corazón de maldad. ¿Por qué? Porque si no respeta la autoridad, no respeta a nadie. No, yo creo en Dios, pero trato mal a la gente. Mentira, como te relacionas con Dios, te relacionas con la gente. Esa es la regla general. Entonces ya casi para terminar, Deuteronomio 10, del 12 al 12, dice lo que Dios exige. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, otra vez, la misma relación. El temor de Dios es la conciencia de que Dios te ve. Es la conciencia de la presencia de Dios, que también tiene consecuencias, buenas o malas. El temor de Dios es saber que tú no estás solo aquí en la tierra, porque aunque físicamente puedas estar solo en un lugar, pues los ojos de Jehová, dice la Escritura, ellos recorren toda la tierra. Y el Señor está mirando para bien o para mal. Esto no para que te aterrorices, sino para que tú entiendas que aunque tú no lo veas, Dios está ahí. Recuerden que les he hablado de que Agar, siendo una egipcia, ella está llorando por lo que le está pasando y se le aparece el Señor y ella no, ella es egipcia, tienen más de 3,000 dioses, ella no sabe quién es este Dios y le pone un nombre porque ellos necesitaban ponerle un nombre a todos los dioses. Y ella le puso el Dios que me ve, porque ella estaba sola y llorando en el pozo y él le habló y ella le puso el Dios que me ve. Y así bautizó el pozo, dice la Escritura, hasta hoy. Entonces Dios está mirando. El temor de Dios es la conciencia de la presencia de Dios. Es entender que todo lo que hagamos, para bien o para mal, aunque a otros les parezca tonto, el que nosotros depongamos la ofensa, el que no seamos reactivos, que no nos venguemos, aunque podamos y aunque quizás sea un poco justo en términos mundanos, el dejar de hacer algo porque Dios lo dice, aunque para otros no sea algo bueno, Dios lo ve y Él lo recompensa. Y así es todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Es por fe. Si usted cree que Dios existe, entonces tenga temor de Dios y eso lo va a beneficiar a usted. Miren lo que dice Hebreos 11:7. Recuerdan que Noé construyó un arca, la famosa arca de Noé. Dice la Escritura, por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca
en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, cuando dice la palabra aquí, con temor preparó el arca, ¿qué tipo de temor creen que tenía? Reverente. No era miedo de que me voy a morir si no hago el arca. Era el temor reverente porque la fe de que Dios le habló, que Dios le dio las dimensiones, todo lo que iba a hacer, porque cuando Dios te da una estrategia, un plano, Él te va a explicar todo. Dice, por la fe. ¿Y saben por qué dice por la fe? Porque nunca había llovido en la vida. Jamás había habido un diluvio. Entonces, un arca, un barco, ¿de dónde? O sea, primero, ¿cómo se construye? Porque nunca hemos visto uno. Segundo, ¿por qué vas a construir un barco sin agua? ¿De dónde va a salir agua? Y él, por la fe, construyó el arca para salvar su familia. Ahora, yo quiero que se imaginen el pueblo que rodeaba a Noé. Mientras Noé construía eso, ¿qué creen que hacían? Se reían. Este se volvió loco. Que Dios me dijo, y ahí con su herramienta, Dios me dijo que va a haber un diluvio y el Señor me dijo que mi familia se va a salvar, y construyó y construyó. ¿Y saben qué pasó? El Señor cerró un día la puerta del arca. No fue Noé. Noé construyó, metió los animales de 2 en 2. Ustedes saben que así fue. Hombre, mujer, hembra y macho, las parejas de los animales, para que ellos se pudieran procrear. Metió de 2 en 2 los animales, metió su familia. Miren lo que un hombre puede hacer. La familia de Noé se salva porque Noé escuchó a Dios, tuvo fe, tuvo temor de Dios y construyó el arca. Y todos los demás riéndose que el Noé se volvió loco. Pero miren la magnitud, nunca había llovido, era imposible que lo que él estaba diciendo se cumpliera. Y por eso dice la Escritura, condenó al mundo entero, porque cuando Dios vio que entraron todos los animales, dice la Escritura, cerró la puerta del arca. Noé no la podía abrir. Y empezó la lluvia. Y empezó la gente a tocar la puerta del arca porque están desesperados. Y el arca no se abrió. Entonces, el temor de Dios te ayuda también. ¿Por qué? Porque hay un momento en la vida donde no hay otra oportunidad. No, si tú no creíste y tú hiciste todo lo malo, a veces no hay cómo retroceder. Dice la Escritura que para ellos la puerta no se abrió. A Sodoma y a Gomorra el Señor no los perdonó. A Esaú dice la Escritura que aunque procuró con lágrimas la primogenitura, la bendición que había entregado, no le fue dada. Y va a haber un momento en la vida donde no vamos a tener otra oportunidad. El temor de Dios, que fue lo que usó Noé aquí, no solo fue fe, también fue temor de Dios. Y si se cumple. Y a veces pensamos, ¿qué sentido tiene servir a Dios y cumplir? Mira, si no es cierto, ¿en qué te afecta? Pero ¿y si sí es cierto? ¿Y si la vida eterna es real? Si no tienes revelación del infierno y del cielo y del juicio y de la vida eterna, perfecto, pero ¿y si fuese real? ¿Por qué quieres vivir como si no fuese real? Después te puedes arrepentir. Como la parábola de Lázaro y el rico, que el rico no creyó y cuando estaba allá en el infierno quemándose decía, quiero que le avisen a mis hermanos. Entonces, ¿por qué vivir como si Dios no existiera? Vivir sin ley, sin temor de Dios, es como si Dios no existiera. Si Él dice que no hagas algo, no lo hagas. Proverbios 31:3, este es el cierre de esta serie del Espíritu Santo. Recuerden que estuvimos haciendo una analogía entre cómo el Espíritu Santo actúa como una mujer. ¿Se acuerdan? El Espíritu de Dios tiene esa analogía. Y miren lo que dice Proverbios 31:30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. O sea, la apariencia física de una mujer te puede engañar. La apariencia física de un negocio, de un proceso, de un proceder, llévalo a todos los planos existentes. Eso, lo bien que se vea, te puede engañar. Dice, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Entonces miren, hombres que nos ven por las redes sociales y los que están aquí, una mujer valiosa que te puede ayudar a cumplir el propósito que tienes aquí en la vida, es una mujer que tenga temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotras tenemos temor de Dios, la mujer tiende a
a reprimir lo que está mal, solo porque Dios lo dice. No es solo por ti, por respeto, por amor, por honra a ti, no. Lo hace porque tiene un Señor que la gobierna. Entonces, no te dejes llevar por los ojos solamente, porque es bonita. Acuérdense de las bonitas que ya hablamos en la serie, de Jezabel, de Dalila, de todas las demás, cómo llevaron a los hombres a la destrucción. Entonces el Señor está diciendo aquí, la hermosura es una cosa vana. Tampoco Dios quiere que te cases con el jorobado de Notre Dame. Pero Él no quiere que te dejes llevar solo por los ojos, sino que tú puedas analizar si esa mujer tiene temor de Dios. Todo lo que se mueva por medio del temor de Dios, llevándolo a todos los planos, es bueno para ti. Es algo digno de alabanza, porque dice, la mujer que teme a Dios, ella será alabada. Pero no solo la mujer, cualquier negocio, cualquier cosa que se hace bajo los preceptos de Dios. Si usted tiene que hacer un negocio y dejar de pagar los impuestos, traficar con algo, eso no tiene temor de Dios, eso no puede traer alabanza. Entonces, lleve ese verso como una conclusión de toda la serie. El fin de todo discurso, dice el libro Eclesiastés, es el temor de Dios. El temor de Dios es la clave para que nos vaya bien, para que seamos prósperos. Quizás no va a ser tan rápido como a otros que pueden hacer un negocio millonario en días y tú puedes ver que suben como la espuma, pero esa hierba se seca pronto. Lo que Dios da es un poco a veces más luchado, pero lleva unas bases sólidas que el diablo no puede partir. A veces dilata un poco, tarda más, pero si está bajo los parámetros de Dios, tenga la confianza que eso va a ser duradero y generacional. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor tenga piedad de nosotros y envíe el espíritu de temor de Jehová para que podamos cumplir su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este maravilloso día, Señor. Te damos gracias por tu palabra que es como un gran espejo, Señor, que imparte luz a nuestros ojos espirituales, Señor, a nuestra alma. Padre, hoy renunciamos a toda fuerza demoníaca, a toda porción de nuestra alma que esté en temor, que esté en miedo, Señor, porque tú no quieres que tengamos miedo, que tengamos horror o espanto, Señor. Tú quieres que tengamos temor de Dios. Así que hoy echamos fuera de nuestra alma todo miedo que nos aterroriza, Señor. Todo demonio de temor lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y clamamos para que el temor de Jehová, Señor, sea nuestra guía. Para que el temor de Dios, Señor, pueda activar aquella sabiduría que con el tiempo hemos ido aprendiendo de tu palabra, Señor. Cada precepto, cada línea, cada coma, cada letra que hemos aprendido en tu palabra, Señor, queremos ponerla por obra, pero sabemos que es difícil, Señor, porque tenemos una naturaleza humana que se inclina a pecar. Por eso te pedimos, Señor, como enviaste al pueblo de Israel en Éxodo, ese temor de Jehová, a nosotros también envíalo para que podamos no pecar, Señor, para que podamos cumplir tu palabra y que el espíritu de temor de Jehová nos impida, Señor, pecar de una manera que nos destruya la vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo y te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén.